Bienvenidos y bienvenidas al nuevo video. Soy el señor Nadie. El video de hoy es sobre guardabosques en rusos. Hombres que pasan semanas solos en bosques interminables, donde la niebla no solo tapa el camino, también tapa la verdad. Porque hay lugares en los que no te persigue un monstruo, te persigue el silencio. Comencemos con la primera historia. Yo trabajaba como guardabosques en una zona al norte, donde los pinos son tan altos que el cielo parece una rendija. A finales de noviembre llegó un aviso. Una brigada de topógrafos no regresó al puesto después de 2 noches. No era raro que se atrasaran, pero sí era raro que apagaran la radio y no dejaran mensaje. Me asignaron ir con un conductor y un perro. Solo revisa el campamento, recoge equipo y vuelve, dijeron. Me dieron coordenadas y un sector. Cuartel 17. En el camino, Vadim no hablaba. Fumaba y miraba el bosque como si lo conociera demasiado bien. El perro, una laica vieja, no quiso bajar del vehículo cuando estacionamos. Se quedó rígida, pegada al asiento con las orejas hacia atrás. ¿Qué pasa?, le pregunté a Vadim. Vadim señaló el tablero del auto. El reloj marcaba 3:17. Hacía rato eran como las 5. Miré mi teléfono. Sin señal, y el reloj también quedó clavado en 3:17. En frío extremo pasa que las baterías mueren. Pero lo raro era la coincidencia. Déjalo, dijo Vadim. A veces pasa. Empezamos a caminar. Nieve crujiente, aire seco, ese silencio que no es tranquilidad, es ausencia. Encontramos el primer indicio a los 10 minutos. Una cinta naranja amarrada a un árbol, la típica marca de ruta. Estaba rasgada y enrollada como si alguien la hubiera arrancado con apuro o con rabia. Después vino el olor. No era sangre. Era ese olor de ropa mojada guardada demasiado tiempo, como lana húmeda que se pudre. Ese olor siempre significa una cosa. Alguien estuvo ahí, con frío, sudor, miedo, y no volvió con su mochila. Seguimos las marcas. Llegamos a un claro pequeño, y ahí estaba el campamento de los topógrafos. La carpa, el fogón, una mochila, una caja de herramientas. Todo en su sitio, demasiado ordenado, como si hubieran salido a buscar leña y fueran a volver en 5 minutos. Pero alrededor de la carpa había algo raro. No eran huellas de botas normales, eran marcas más planas, como si hubieran caminado con calcetines gruesos o con calzado blando, y daban vueltas alrededor de la carpa en círculos cortos, repetidos, como alguien nervioso que no sabe qué hacer, o alguien que está esperando. Me acerqué. Noté que la nieve frente a la entrada estaba aplastada hacia afuera, como si desde adentro hubieran empujado para salir varias veces, y la tela hubiera cedido un poco. Abrí con cuidado. Adentro no había nadie. 2 sacos de dormir, desordenados, un termo vacío, y un cuaderno de registro de los que usan para anotar coordenadas y mediciones. Lo abrí. La última anotación estaba escrita con apuro, con la letra quebrada. No está perdido. Está escondido. No digas el número. Pensé que era un código interno, o que hablaban de una referencia del mapa. Guardé el cuaderno en mi chaqueta y salí. Y ahí escuché algo que me dejó helado. Mi voz, desde el bosque. «Yuri, aquí, rápido». No era una voz parecida. Era mi tono exacto, la forma en que digo rápido, mi propia manera de cortar las palabras. Sentí un golpe seco en el estómago, como cuando te acusan de algo que no hiciste. Me quedé inmóvil. Vadim también. El perro no miró hacia el bosque, gruñó hacia la carpa. Volví la cabeza. La entrada estaba abierta. Yo la había cerrado al salir. Lo recordaba perfecto. Porque al cerrar uno siempre revisa el cierre con la mano, para que no se enganche. «No contestes», murmuró Vadim.
No contestes jamás. Entonces la radio chisporroteó, estática, pero no una estática normal. Era como si alguien estuviera apretando el botón del micrófono sin hablar. Y de pronto, en el canal de emergencias, se coló una frase cortada, repetida. Sector 17, sector 17, sector 17. Después mi nombre bajo casi como un murmullo. Yuri, ven a firmar. Esa palabra me golpeó distinto, porque mi vida era eso, firmar. Multas, permisos, reportes, registros. Sonaba a broma, pero también sonaba a amenaza burocrática de esas que te arruinan la vida sin tocarte. Desde el borde del claro apareció una silueta. Parecía un hombre con chaqueta oscura. No corría, no hacía gestos grandes. Solo estaba ahí, quieto, mirando. Di un paso y noté algo que se me quedó clavado. No dejaba huella clara. Podía ser nieve dura, podía ser el ángulo, pero me dio la sensación de que no pesaba como debería. Le grité que éramos guardabosques. Nada. La silueta levantó una mano como si señalara el campamento. Y ahí vi un detalle que me hizo retroceder. La mano parecía cubierta por algo como un guante demasiado grande, mojado, pegado a la piel. No vi dedos definidos, solo una forma larga, deformada. Vadim retrocedió primero como si ya hubiera visto eso antes. Vámonos, dijo. Ya. Y cuando nos dimos vuelta para irnos, sentí el cuaderno moverse dentro de mi chaqueta. No solo caer, moverse como si se hubiera abierto por presión. Lo saqué temblando. El cuaderno estaba abierto en una hoja que yo no había visto antes, y la hoja no parecía del mismo papel. Era más vieja, más amarillenta, como arrancada de un formulario antiguo. Decía: declaro que entro voluntariamente al sector 17. Y abajo, una línea para mi firma. No sé quién puso esa hoja ahí, no sé cuándo. Solo sé que yo no la vi adentro de la carpa. Ahí me pasó algo que sí es real. Miedo puro, pero frío. Ese miedo que te hace pensar en cosas prácticas. Si firmo, si dejo una huella, si me quedo, nadie va a poder explicar nada. No quise quedarme a investigar como en las películas. No quise ser valiente. Arranqué la hoja, la hice bola y la tiré al fogón. La hoja prendió más rápido de lo normal, como si tuviera algún químico o aceite. El fuego levantó una llamarada corta, y el humo se fue bajo, pegado al suelo. Vadim ya estaba caminando rápido. Yo lo seguí. Mientras nos íbamos, la radio seguía repitiendo Sector 17, con cortes, como cuando alguien transmite desde muy lejos o cuando hay interferencia por relieve. No miré atrás. Cuando volvimos al puesto, el jefe nos preguntó por qué tardamos tanto. Revisó el mapa del escritorio y dijo: Cuartel 17, aquí no hay cuartel 17. Yo le mostré las coordenadas escritas, el registro, todo. Le expliqué lo de la carpa, la hoja, la radio, los topógrafos. El jefe me miró en silencio demasiado tiempo. No como alguien que no cree, sino como alguien que entiende y no quiere hablar. Eso no se escribe, dijo al final. Eso no se reporta. Esa noche, a las 3:17, alguien golpeó la ventana del puesto. Una vez, 2, 3. Me acerqué con la linterna sin abrir cortinas del todo. Afuera no había nadie, pero en la nieve, bajo la ventana, había marcas recientes, como de alguien que estuvo parado ahí, quieto, mucho rato. Y pegado al vidrio, casi sin sonido, llegó un susurro muy bajo, idéntico a mi voz. Yuri, ven a firmar. Segunda historia. Esto pasó con un grupo de senderistas. Y antes de que alguien diga fantasmas, quiero dejar algo claro. Yo era escéptico. No creo en espíritus. Creo en gente perdida, en hipotermia, en pánico, en malas decisiones.
en cosas que pasan cuando la montaña te supera. Nos avisaron de 5 jóvenes desaparecidos cerca de una ruta volcánica. Había niebla baja casi todo el día y el terreno en esa zona no perdona, barro caliente, piedras sueltas, gases y sectores donde el GPS se vuelve inútil por el relieve. No es un lugar para improvisar. Subí con otro guardabosques, Pavel. Llevábamos radio, brújula, linternas, botiquín y un perro viejo. Una laica que ya había trabajado en búsquedas. La idea era simple: llegar a la última coordenada conocida, buscar señales del grupo y bajar antes de que cerrara la noche. Encontramos el primer campamento antes del anochecer. Carpas bien puestas, comida, botellas, una fogata apagada, todo como si se hubieran ido un rato a tomar fotos y fueran a volver. No había desorden de pelea ni marcas de arrastre. Lo típico de un campamento de gente joven que cree que no pasa nada. Pero algo no calzaba. Las botas estaban alineadas afuera, todas, limpias, perfectas. Y eso no pasa. Cuando la gente llega cansada, se saca las botas donde cae, las deja cerca, se mete rápido a la carpa. Aquí estaban como si alguien las hubiera ordenado con paciencia. Entramos en las carpas, llamando por sus nombres. Vacías. Pero en cada una había cosas dejadas a propósito. Un celular sin batería puesto junto a un saco de dormir, una pulsera sobre una mochila, una foto familiar dentro de un bolsillo abierto. Objetos personales que la gente normalmente no abandona, a menos que esté muy apurada o muy asustada. Pavel miró alrededor sin tocar mucho y dijo: «Esto es mala señal. Esa noche decidimos quedarnos ahí. No por valentía, por prudencia. Caminar en esa niebla a oscuras es pedir un accidente». Yo hice un registro en mi libreta con hora y coordenadas, como corresponde, y dejé la radio en el canal de emergencia. A eso de las 2 de la madrugada escuchamos pasos alrededor, pasos humanos, lentos, no ramas rompiéndose por animales, pasos como de alguien con peso, caminando con cuidado. Salí con la linterna y grité que éramos guardabosques. La luz se perdía en la niebla a pocos metros. Era como alumbrar leche. El sonido también se quedaba corto, absorbido. Y entonces, desde la niebla, escuché una risita breve, joven. Y después una voz como a varios metros. Aquí estamos, aquí estamos. No venía de un punto fijo. Se sentía como si el sonido rebotara, como si estuviera alrededor pero sin dirección clara. Eso puede pasar con niebla densa y terreno irregular. Lo sé. Aún así, se me puso fría la espalda. Volví al campamento. Pavel estaba pálido, sentado con la espalda pegada a una carpa como si no quisiera dar la espalda al bosque. «Mira esto», dijo. Mi libreta estaba abierta. Yo la había guardado, cerrada. La metí en el bolsillo interno de mi chaqueta. En la hoja donde escribí la hora y las coordenadas había una frase escrita encima del registro con trazos firmes: «Mañana este lugar no estará aquí». Me dio rabia. Pensé que Pavel estaba jugando con mis nervios, pero Pavel ni siquiera sabía mi letra, y además, él estaba tan asustado como yo. «No fui yo», dijo, y lo dijo como un hombre que sabe que eso no lo salva de nada. Amaneció con niebla igual de espesa. Salimos a rastrear huellas alrededor del campamento. Y ahí me golpeó lo raro de verdad. No había huellas que salieran del campamento. Había huellas entrando desde distintas direcciones, huellas rodeando, huellas que se acercaban y se detenían. Pero no había una línea clara que dijera «se fueron por aquí». Como si la gente hubiera llegado y luego se hubiera evaporado, o como si la nieve hubiera sido pisada y después alisada a propósito. Decidimos bajar y pedir refuerzo. Caminamos siguiendo brújula, cuidando el paso. Yo conté tiempo, conté distancia aproximada, hice todo como se debe.
Después de casi una hora, miré atrás por instinto y vi las carpas, detrás de nosotros, en el mismo claro, como si nunca hubiéramos avanzado. Me detuve en seco. Miré a Pavel. Pavel me miró con odio, como si yo lo hubiera engañado. Esto no tiene sentido, dijo. Quise explicar algo lógico. Mala orientación, niebla, el terreno curvado, error humano. Pero yo sabía leer brújula y sabía cuánto habíamos caminado. Pavel empezó a gritarle al bosque, a insultar como hacen algunos cuando el miedo se vuelve rabia. Yo lo agarré del abrigo y lo sacudí. Cállate, le dije. No provoques. Volvimos al campamento porque, honestamente, no teníamos otra referencia. Y cuando llegamos, vi el detalle que me dejó sin aire. La fogata, que estaba apagada, tenía carbón nuevo, tibio. Alguien la había tocado, alguien la había reactivado. No lo suficiente para hacer llama, pero sí para calentar el centro. Y nosotros no habíamos estado ahí. Eso ya no era niebla y brújula. Eso era presencia. Humana o no, alguien estaba jugando con el lugar. Revisamos rápido sin separarnos. En una carpa encontramos un teléfono que se encendió por un segundo, como si la batería hubiera tenido un último impulso por el frío. La pantalla mostró un video corto grabado por los senderistas. Ellos reían. Uno decía, "Mira la niebla". Otro se burlaba de que no se veía nada. Y en el fondo del video había algo, alto, delgado, de pie, inmóvil. No era un árbol, no era un senderista, no tenía la forma de un cuerpo normal. Era como una figura humana demasiado larga, con los brazos cayendo casi hasta las rodillas, quieta, mirando. El video se cortó solo. Esa noche la niebla empezó a meterse en las carpas. No hablo de niebla alrededor. Hablo de que entraba por la puerta como si tuviera peso, como una lengua fría. La laica se escondió debajo de una manta y lloró, un quejido bajo e insistente. Los perros no inventan pánico, y desde esa niebla escuchamos voces, una tras otra, distintas, jóvenes. Nikolai, ven, Pavel, ven, nuestros nombres. Nosotros no se los habíamos dicho a nadie ahí. No había nadie alrededor, al menos nadie visible. Pavel empezó a temblar y repetir, "No son ellos, no son ellos". Yo le tapé la boca, no por crueldad, por instinto, porque entendí algo simple. Si algo imita una voz y logra que tú salgas, ya ganó. El frío, el terreno, un barranco, no hace falta un monstruo para matarte. A las 3:17, otra vez esa hora, escuché el cierre de una carpa moverse despacio, como si alguien lo estuviera tocando desde afuera con cuidado. Miré y vi una sombra pegada a la tela por fuera, como una persona apoyada. Pero la sombra era demasiado alta, y la cabeza quedaba donde no debía quedar, más arriba de lo que permite una postura normal. No salimos, no respondimos. Nos quedamos inmóviles hasta que clareó. Cuando amaneció, bajamos corriendo. Con brújula, con cuchillo, con rabia y sin hablar. Esta vez sí llegamos al puesto. Días después subimos con el equipo de rescate. Llegamos a las coordenadas del campamento y no había nada. Ni marcas de carpas, ni fogata, ni basura, ni huellas claras. Solo un círculo de tierra limpia, como si alguien hubiera barrido el lugar a mano, como si el bosque se hubiera arreglado. En el centro del círculo había 5 pares de botas, alineadas, perfectas, y dentro de una de ellas, mi libreta, abierta en una hoja nueva, con una frase, "Gracias por quedarte". Tercera historia. En Karelia hay bosques hermosos. Y hay bosques que no son bosques. Son lugares donde la tierra aprendió a tragarse cosas y a quedarse callada. A mí me mandaron a investigar pesca furtiva en un lago pequeño, lejos de aldeas, de esos que ni aparecen bien en mapas turísticos.
La denuncia era simple: luces por la noche, redes ilegales, basura, gente entrando y saliendo sin permiso. Salí solo, como tantas veces. Radio, linterna, cinta de marcaje, botiquín, una pala plegable, la llevamos para emergencias. Y el arma de servicio que casi nunca se usa. Llegué al anochecer, y lo primero que noté fue que alguien había estado ahí hace muy poco, pero no estaba. Había una fogata reciente, con el centro todavía tibio, una silla improvisada con ramas, un termo, y lo que no calzaba con nada, otra pala, grande, pesada, de excavación. Una pala no es para pescar. Lo segundo fue el silencio. No el silencio normal del bosque. Era un silencio vacío, como cuando los animales se van antes de una tormenta. Pero no había tormenta. El aire estaba quieto. Me acerqué a la orilla del lago. El agua estaba negra, sin reflejo, como si absorbiera la linterna en vez de devolver luz. Pensé en gases, en lodo, en fondo profundo. Busqué redes, busqué boyas. No vi nada, pero sí vi huellas. No eran muchas, pero había suficientes. Botas pesadas, un arrastre corto y marcas de rodillas en barro. Lo típico cuando alguien carga algo grande o se cae. La seguí con cuidado, marcando árboles para no perder el camino. A unos metros encontré un tronco viejo con números tallados. No nombres, números. Altos y torcidos, como hechos con prisa, hace mucho. No eran marcas de senderistas, eran marcas de registro. Mi abuelo me contaba historias de trabajos forzados y guardias en el norte, pero yo siempre las dejé en el cajón de cosas de antes. Hasta esa noche. Más adelante vi algo que no debería estar ahí. Restos de madera podrida, como una estructura a medio caer, escondida entre pinos jóvenes. No era una casa, era demasiado larga y demasiado simple, como una barraca vieja desarmada por el tiempo. Y al lado había una fosa abierta, recién removida. La tierra estaba negra, húmeda. No era una excavación de animal, era trabajo de pala. Bordes rectos, profundidad pareja, y lo que estaba encima, doblado con una calma que me dio escalofríos, un abrigo de guardabosques. Me acerqué sin tocarlo. Vi el parche cosido. Era de mi distrito. Eso me apretó el pecho. No por superstición, por lógica. Alguien había robado un abrigo oficial, o alguien lo había encontrado. Y si lo encontró, ¿de quién era? Llamé por radio al puesto. Estática. Probé otro canal. Estática. En el tercero, por un segundo, se coló una voz, pero no era una frase completa. Era una palabra suelta, repetida como si se enganchara. Formación, formación, formación. Pensé, interferencia. Algún cazador con equipo viejo, algún repetidor dañado. Pero la palabra no es normal. Nadie dice formación por error. Volví a mirar la fosa. Ahí me golpeó otra cosa. Había olor a hierro, a tierra abierta, a ropa mojada. Y bajo ese olor, algo más, como madera húmeda guardada décadas. Quise irme, de verdad. Mi parte racional decía, marca el sitio y vuelve con apoyo. Pero el abrigo estaba ahí, y yo tengo un defecto. Cuando algo huele a peligro humano, me cuesta soltarlo. Entonces sonó el silbato. Corto, seco, militar. Me quedé congelado porque ese sonido no pertenece al bosque. Lo escuché otra vez y otra. Lo raro fue desde dónde venía. Desde el lago, no desde la orilla. Desde el centro, como si el sonido viajara por el agua. Como si el agua fuera un pulmón soplando un silbato invisible. Di un paso atrás. La linterna temblaba en mi mano. Y vi luces entre los árboles. No eran linternas. No se movían como mano humana. Eran puntos pálidos, alineados, a la misma altura, avanzando despacio. Mi primera idea fue la peor. Gente, grupo, furtivos. Pero cuando se acercaron entendí que no eran luces, eran
caras. No caras claras como piel humana iluminada. Eran manchas ovaladas, pálidas, sin gesto, como si alguien llevara máscaras húmedas pegadas. No veía cuerpos completos, solo esas caras flotando entre sombras, avanzando en fila, sin apuro. No gritaban, no corrían, solo venían, como una formación. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí, pero a los pocos pasos pasó algo que todavía no sé explicar bien. No sentí que me perdí, sentí que entré, como cruzar un límite. Los árboles eran los mismos, sí, pero el aire cambió. Se volvió más seco, más viejo. El olor a humo apagado, a madera vieja, a ropa encerrada, se intensificó como si alguien hubiera abierto una puerta. Y escuché voces detrás de mí. No una voz, varias, bajitas, susurrando nombres como lista leída en la oscuridad, nombres antiguos, nombres que no escuchas en la calle, y entre ellos, el mío. Alexei. No fue un grito. Fue un llamado corto, correcto, como quien te dice, te toca. Y esa parte me hizo detenerme sin querer, como si mi nombre tuviera peso físico, como si me agarrara del cuello. Miré y vi el abrigo otra vez, colgado de un árbol, a la altura de mis hombros, como si alguien lo hubiera puesto ahí para que yo lo viera. El parche mirándome, mi distrito, mi mundo, como una invitación. Ponte esto. Me acerqué despacio, y ahí vi algo cosido por dentro, en el forro, un papel viejo, amarillento, doblado muchas veces. Lo saqué con cuidado. Era una lista, no una carta, no un mapa. Una lista de nombres en columna con marcas al lado como registro. Y al final de esa lista aparecía mi nombre, Alexei, escrito fresco, con tinta más oscura, como recién añadido. Sentí un frío feo, pero no del clima. Un frío que no tiene lógica. Guardé el papel sin pensar y eché a correr. Mientras corría, escuché otra vez el silbato desde el lago, más insistente como ordenando. Y detrás pasos, pero no pasos rápidos. Pasos que no tenían prisa porque sabían dónde estaba yo. Llegué al puesto casi sin aire, embarrado, con las manos temblando. Mi jefe me vio la cara y no preguntó ¿qué pasó? Me preguntó ¿qué viste? Le mostré el papel, le mostré el abrigo. Le conté lo del silbato y la radio. Él no se sorprendió. Eso fue lo peor. Solo dijo con esa voz cansada de gente que trabaja donde el mapa se termina: no vuelvas al lago. ¿Por qué?, pregunté. Y él respondió algo peor que cualquier monstruo porque sonó práctico, administrativo. Porque el lago no toma gente. Hizo una pausa. El lago recluta. Cuarta historia. Los ríos en el Altai tienen carácter. Hay días en que te sostienen, te dejan cruzar, te perdonan errores. Y hay otros en que parece que te reconocen, como si se acordaran de ti. El aviso entró por la tarde. Un hombre desaparecido mientras pescaba. Local. Con experiencia, según la familia. El bote apareció río abajo, sin daños, sin signos de volcamiento, sin sangre, solo vacío. Fui con 2 voluntarios del pueblo. Buena gente, pero no entrenados. Eso en búsquedas se nota. El cuerpo se les acelera antes que la cabeza. Yo llevaba radio, cuerda, marcadores, guantes y una bolsa para evidencia. No esperaba nada raro. Esperaba lo de siempre: corriente fuerte, resbalón, hipotermia. Encontramos el bote a pocos minutos de la orilla, atorado entre ramas. Lo primero que vi no fue el bote, fue la chaqueta. Estaba doblada sobre la proa, prolija, como si alguien la hubiera acomodado con calma para que no se mojara. Dentro, el bolsillo externo estaba cerrado, y el gorro también doblado arriba. Eso no lo hace alguien que cae por accidente. Me agaché a mirar el piso del bote. Había barro seco en una esquina, como de botas. Había marcas de apoyo de manos, nada más. Uno de los voluntarios dijo:
Quizás se desvistió para nadar. No respondí, porque la idea misma ya era mala señal. Nadie entra a ese río en invierno por voluntad. Seguimos la ribera buscando huellas. Encontramos pisadas que iban y venían, pero lo que nos guió fue otra cosa. Un hilo de pesca roto, enganchado en un arbusto, tirante hacia el agua como si alguien lo hubiese arrancado de un tirón. Más adelante, el río se apretaba en un recodo. Ahí el agua se volvía oscura, con un remolino lento de esos que no hacen espuma pero te comen por debajo. En ese sector pasa algo raro siempre. Los pájaros no cantan. No es poesía, es un hecho. Se sienten mal los animales cuando hay corriente traicionera o gases del fondo. Me acerqué y tiré una piedra para medir profundidad. No hizo plop. Hizo un sonido sordo, pesado, como si hubiera caído sobre barro. Volví a lanzar otra, más cerca del remolino. Lo mismo. El agua no estaba quieta. Estaba densa, como si tuviera algo suspendido, como si tragara sin terminar de tragar. Uno de los voluntarios se persignó. La otra, una mujer joven, se quedó mirando fijo y empezó a respirar raro. Yo le dije que se alejara de la orilla. El suelo ahí cede. Entonces el río devolvió el primer objeto, un reloj, girando, flotando hacia nosotros lento, como empujado por una mano invisible pero muy paciente. Lo recogí con guantes, no por miedo, por procedimiento. Estaba frío, mojado, y aún así la pantalla marcaba una hora fija, 3:17. La voluntaria empezó a llorar sin saber por qué. Lo digo literal. No estaba pensando en su familia, no estaba hablando, no estaba recordando nada. Solo se le llenaron los ojos y se quebró. Yo la tomé del brazo y la llevé hacia atrás, a terreno firme. Y el río devolvió otra cosa, una cartera, luego un anillo, luego una foto familiar, plastificada, pegada de barro. Era como si el río estuviera haciendo inventario, como si dijera: esto, mira. El voluntario que había hablado antes se puso blanco. Esto está mal, murmuró. Esto está muy mal. Yo quise explicarlo con lógica. Corriente que libera objetos atrapados, bolsillos que se abren, remolino que escupe. Todo tiene explicación, hasta que no la tiene. Porque lo siguiente que devolvió el río no fue un objeto, fue una mano. Una mano humana, hinchada, pálida, no separada como en películas, no dramática. Llegó como empujada por el agua hacia la orilla con una calma que me dio asco. Se apoyó en el barro, como si buscara agarre. El voluntario gritó y salió corriendo. No lo culpo. A veces el cuerpo decide por ti. Yo me quedé ahí estúpido mirando porque el cerebro tarda en aceptar lo que ven los ojos. La mano no se fue, se afirmó, y apareció otra, más atrás, después un antebrazo, después algo redondo que asomó como una piedra lisa. Mi cabeza quiso decir cuerpo atrapado, corriente lo trae, pero mi estómago dijo otra cosa. Eso no está saliendo como un cuerpo, porque no se movía como alguien arrastrado, se movía como alguien intentando levantarse. Y ahí vi el detalle que me rompe cada vez que lo recuerdo. Esa cara que asomó no era una cara. No tenía rasgos claros. Era como barro húmedo estirado, con huecos donde deberían ir los ojos, como una máscara mal hecha. No era deformación por agua. Era una imitación. La cosa no gritó, no rugió. Solo hizo un sonido como cuando alguien traga agua. Y en ese trago, escuché una voz humana, suave, casi educada. Dmitri, yo no le había dicho mi nombre a nadie ahí. A nadie, ni a los voluntarios. Solo me conocían como el guardabosques. Sentí el cuero cabelludo apretarse. Retrocedí 2 pasos. La cosa avanzó un poco más,
y el agua empezó a moverse alrededor como si se pegara a ella, no como ola, como barro formando un contorno, como si el río intentara construirle un cuerpo con corriente y lodo. Levanté mi arma por reflejo y la bajé al segundo, porque entendí algo básico. Si disparas, no cambias nada. Y si aciertas, ¿a qué le disparas? ¿A un hombre? ¿A un cadáver? ¿A agua? Corrí con el corazón reventando, y mientras corría escuché algo que todavía me persigue. Pasos mojados por la orilla. No salpicaban como animal. Sonaban como botas empapadas, lentas, a distancia constante, como si no tuviera prisa, como si supiera que ya me había marcado. Llegamos al puesto al anochecer, cerré todo. Candado, ventanas, madera, lo que hubiera. La voluntaria no dejó de temblar por horas. El otro voluntario no volvió. A las 3:17 golpearon la puerta. 3 golpes, pausados, exactos, no gritos, no patadas, golpes, de alguien que espera que tú hagas lo correcto. Me quedé quieto. Ni siquiera respiré fuerte. Entonces, desde afuera, una voz dijo: «Devuelvo lo que es tuyo». No abrí. No pregunté quién. No respondí. Amaneció. Salí con la linterna en la mano, como un idiota que espera ver algo que le confirme que no está loco. Y en el muelle del puesto estaba el bote del desaparecido, amarrado. Pero ese bote estaba bajo custodia, guardado en el depósito con candado. Encima del bote estaba mi chaqueta, doblada, mojada, y en el bolsillo interno, mi reloj, marcando 3:17. Desde entonces no vuelvo a ese recodo. Si alguien me pide ir, invento excusas, multas, papeleo, lo que sea. Porque a un río puedes respetarlo. Pero cuando un río aprende tu nombre, ya no es solo agua. Si este video te dejó pensando, incómodo, o con esa sensación rara de que algo no está bien, entonces este canal es para ti. Suscríbete al canal de El Señor Nadie y activa la campanita para no perderte más historias reales de terror, casos perturbadores y relatos donde el miedo no viene de monstruos, sino de personas comunes y situaciones que podrían pasar en cualquier lugar. Aquí no buscamos sustos fáciles, buscamos historias que se quedan contigo mucho después de que el video termina.